En Abogacía Trabajando, hablando con propiedad intelectual, estaremos hoy platicando con Javier Ginebra, uno de los especialistas y autores en materia de competencia económica en México más reconocidos, pues explorando muchos de los límites y muchas de las interacciones entre los temas de competencia económica y los temas de propiedad intelectual. Un asunto de lo más interesante, los invitamos, no se lo pierdan. No se lo pierdan. Javier, muchas gracias por acompañarnos aquí en Abogacía Trabajando, hablando con propiedad intelectual, con un tema que creo que resulta de mucho interés para, pues no nada más para los abogados que nos dedicamos a propiedad intelectual, ni solo a los abogados, sino para la sociedad en general. Y en esta tónica, pues invitarte a platicar con nosotros acerca de temas interesantes, acerca de la comisión, cuál es la situación actual. Así que bienvenido, Javier, gracias. Muchas gracias por la invitación. Pues Javier, entrando en materia, si Mauricio me lo permite, a mí me gustaría si nos pudieras compartir cuál es la situación actual de la Comisión Federal de Competencia Económica. Hoy por hoy uno lee o escucha noticias acerca de la integración de la comisión en este momento, qué puede hacer, qué no puede hacer, por qué hay asuntos que no se han podido resolver. Y tú que eres el experto, pues si nos pudieras dar como una visión general de en qué está la comisión ahorita. Sí. Pues mira, para conocer la situación de la comisión hay que enmarcarlo dentro de la visión que tiene en contra de los organismos autónomos el presidente López Obrador y la Cuarta Transformación. Dentro del periodo, bueno, del modo de gobernar de López Obrador y de la 4T, los organismos autónomos son vistos como parte del anterior régimen y como una entelequia, la verdad es que no son bien entendidos, que cuesta mucho y que no hace nada, ¿no? Así son vistos en general los organismos autónomos, sea el INE, sea el IFT, sea la Comisión de Competencia, y la Comisión de Competencia entra dentro de este saco. Entonces hay que entender que durante los 3 años del gobierno actual pues ha habido una constante actuación en contra de la comisión, ¿no? Aunado a lo que he comentado, la comisión también en parte se lo ha ganado porque pues en actuaciones importantes, por ejemplo la que está más de moda, que es la de la reforma energética, pues presentaron acciones de inconstitucionalidad contra los actos más importantes de López Obrador, ¿no? Por ejemplo, la ley de austeridad, pues ellos impugnaron para defender sus salarios, lo cual está bien, pues cada quien tiene derecho a su salario. Impugnaron la ley de energía eléctrica. Ahora que, por ejemplo, son menos comisionados, también presentaron acción de constitucionalidad para que López Obrador designe los comisionados que faltan, ¿no? Es decir, no es un órgano que se ha quedado al margen, como muchos otros, de la actuación del gobierno, ¿no? Sino que la ley de publicidad también la cuestionaron. La ley de publicidad también presentaron acción de inconstitucionalidad contra la ley de publicidad, ¿no? Y yo creo que también, ahora que decías, obedece a la actuación también de la presidenta anterior. La presidenta anterior tenía un rol pues más defensivo de la actuación de la comisión. No sé por qué motivo, pero la verdad es que yo creo que una de las cosas que hay que reconocerle es que defendió bien el papel de la comisión y pues se le acabó su mandato, inclusive hasta renunció antes, y yo creo que esto para que veamos al nivel de presión al que están sometidos, renunció antes y subió una comisionada presidenta temporal que no se ha acabado de sentir segura en el cargo, ¿no? Yo creo que, digamos, el último papel de la nueva presidenta
es de cierta inseguridad, en parte justificado, porque López Obrador hace poco en una mañanera dijo que la comisión está para proteger intereses de los empresarios, cuando al revés, si se analiza bien, la política de competencia es una política de izquierda, porque es una política que protege a los consumidores y a los empresarios más pequeños. O sea, debería ser parte del programa de López Obrador. En lugar de ir contra ella, al revés, una comisión fuerte, una comisión que pone en su lugar a los empresarios, que hace que compitan, porque los empresarios no quieren competir, la verdad sea dicha, pues debe darle su lugar a la Comisión Federal de Competencia. Entonces creo que de parte del actual gobierno, pues es una contradicción que no apoye el papel de la comisión. No sé si con eso... Lo debería ver como un instrumento para garantizar, como bien dices, la libre competencia y como consecuencia natural el que los consumidores tengamos mejores alternativas y una forma de defendernos frente a las prácticas que puedan llegar a acordarse o a hacer costumbre entre los empresarios grandes o que dominan el mercado, ¿no? Los principales agentes preponderantes, le llama la ley, me parece. Un poquito la pregunta iba precisamente en este tema donde no están todos los comisionados, no está integrada la comisión por todos los comisionados, y hasta donde yo tengo entendido, Javier, eso limita la manera en la que pueden actuar, sesionar y resolver. Y entonces entiendo yo que ahí está pues, una pausa. Sí, sí, López Obrador ha ido pues ninguneando los diferentes órganos autónomos de diferente forma. Por ejemplo, en el caso de la CRE, que fue el primero que desarmó, fue a través de que le tocaba designar nuevos comisionados y designó comisionados a modo, ¿no? Comisionados que no tenían formación técnica como se necesita el perfil. En el caso de la comisión es dejarla morir por inanición. Cada vez que se ha ido renovando el quórum de los comisionados, pues López Obrador no designa nuevos comisionados. ¿Y eso con qué intención? Pues con la intención de que llegue un momento en el que ya no puedan sesionar, que no puedan tener quórum suficiente para operar, que estará a punto de, en la siguiente salida de comisionados ya no pueden operar legalmente el pleno. Y de esa manera, pues como no ha podido pues mangonearla como le interesa, pues le está dejando morir por inanición, ¿no? Esto aunado a otros mecanismos como han sido la disminución de presupuesto, que le ha disminuido el presupuesto, como el golpeo en las mañaneras, y pues yo me imagino que presiones indirectas también a través de visitas del órgano interno de control, cosas que no sabemos, pero que a lo mejor les deben estar haciendo visitas del SAT, a lo mejor a los comisionados, en fin, la manera que ha tenido el actual gobierno de controlar a los organismos autónomos y a los agentes que pues, sean contrarios al régimen. Y repito, además, lo más absurdo es que o sea, el actual gobierno está inclusive en contra de órganos que son pro 4T o deberían ser pro 4T porque están en la agenda de una política de izquierda, ¿no? Lo cual es más contradictorio. Oye, Javier, un poquito, déjame pasando a temas que tienen más que ver ya con nuestra materia de propiedad industrial, propiedad intelectual en lo general. Observamos que en el mundo hay una, pues cada vez más sofisticada regulación de esta situación en donde eventualmente ciertas prácticas que se consideran anticompetitivas están o le dan contenido a los derechos de propiedad intelectual, esencialmente patentes, en la parte en donde, por ejemplo, se hacen acuerdos para intercambio de patentes entre empresas del mismo sector, patent pool, o se otorgan licencias bajo ciertos criterios a un competidor. Entonces viene la Comisión de Competencia y dice, no, perdón, pero tienes que hacer extensivos estas autorizaciones o estas licencias en forma igualitaria a otros competidores con objeto de no establecer algunas ventajas que podrían
representar una práctica anticompetitiva si solamente favoreces a uno de los competidores. Cosas de ese tipo, este tipo de prácticas o conductas que han sido ya muy señaladas en otras partes del mundo, en donde parecen tener mayor número de casos, mayor actividad de parte de sus órganos reguladores en materia de competencia, y donde en México pues parece que estamos lejos todavía de adoptar este tipo de criterios. ¿Tú crees que esto podrá darse a partir de presentar ciertos casos novedosos en el estado que tiene actualmente la legislación, o necesitamos cambios profundos en la ley de competencia como para poder plantear este tipo de situaciones? No, entre la ley de competencia y la ley de propiedad industrial no fueron leyes que estuvieran redactadas con integración. Entonces, la ley de competencia va por un lado y la ley de propiedad industrial va por otro. Y adicionalmente no se hablan entre el INPI y la comisión para hacer trabajo conjunto, como cosa que sí sucede, por ejemplo, con la Profeco. Profeco y COFECE hacen trabajo conjunto. Entonces, si a esto le añadimos que la mayor parte de los comisionados de COFECE tienen una formación económica, no jurídica, pero ya es antigua data. La comisión anterior, cuando estaba Pérez Mota, se metió muy poco a los asuntos de propiedad intelectual y notamos, pues la verdad, hubo un gran desconocimiento de la propiedad intelectual por parte de los comisionados de la Comisión Federal anterior, de la COFECO y ahora de la COFECE. Yo creo que, pues como son temas que están en la agenda, tarde o temprano se van a presentar y la comisión va a tener que adoptar criterios, y estos criterios los adaptan conforme a los asuntos, conforme a la situación internacional que hayan en el sector. Entonces yo creo que, como tú dices, va a obedecer a que por un lado hay asuntos en la comisión y por otro lado, ahorita la comisión está discutiendo su plan estratégico bianual. Entonces se pueden emitir opiniones sobre ese plan estratégico. Y yo ahorita, por ejemplo, en el plan estratégico no he visto que haya una agenda de propiedad intelectual y competencia económica, lo cual quiere decir que todavía va a tardar mucho tiempo ser asumido como agenda de la Comisión Federal de Competencia Económica. Oye, Javier, bueno, por ahí escuchaba en alguien que decía, hay que entender que, usando una metáfora, la propiedad intelectual en un vehículo es el acelerador, mientras que la ley de competencia es el freno. Y ese es justo, creo que, un buen nivel de interacción que deberíamos entender entre estas dos materias, y no la pretensión de establecer una rigurosa distancia entre una ley y otra cuando se proclama que la exclusividad de los derechos de propiedad intelectual le exime de cualquier análisis en términos del ejercicio que se hace de estos derechos y su efecto sobre el mercado. Porque si eso fuera así, pues entonces los reguladores en Europa, en Asia, en Estados Unidos, que continuamente limitan el ejercicio de derechos de propiedad intelectual basados en criterios de competencia, pues estarían absolutamente erráticos, lo cual no es así. Es decir, en el mundo vemos una tendencia creciente y generalizada a limitar el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual basados en criterios y en leyes de competencia, cosa que en México no estamos viendo. Y la pregunta va a ser, ¿cuándo evolucionaremos hacia allá? Creo que ya nos lo contestaste. Nada más, digamos, como para acabar de dar forma al tema, Javier. ¿Te parece que poder pensar en una ley de competencia desleal en México vendría a complementar el alcance y la naturaleza de estas reglas de prácticas anticompetitivas? ¿Necesitamos esa ley en México y por qué? Creo que hace mucho falta. Por ejemplo, en los postulados que ha emitido la ley de competencia desleal española, toda la doctrina considera que la legislación de competencia descansa en 4 pilares, que son el control de concentraciones económicas,
las subvenciones ilegalmente otorgadas para favorecer a empresas desde el punto de vista fiscal, que se llaman en derecho a la competencia ayudas de Estado, la competencia económica y la competencia desleal. La competencia desleal es vista como uno de los 4 pilares básicos para tener un marco jurídico completo de competencia económica. Se han emitido de manera muy aislada y en años muy distintos algunos proyectos de ley de competencia desleal. Te acordarás que nosotros presentamos uno hace ya varios años que fue muy vapuleado en el Congreso. Y la razón por la cual creo que es desconocido es porque la competencia desleal, aunque es uno de los 4 instrumentos de defensa de la competencia, también tiene mucho que ver con defensa de derechos de propiedad intelectual. Y los defensores de la competencia desleal, y los defensores de la competencia económica lo ven desde una óptica exclusivamente de competencia económica, y hay que verla más desde una óptica de propiedad intelectual. Correcto, claro. Sí, porque de alguna manera, perdón que los interrumpa a los dos, de alguna manera el tema de la competencia económica intentaría o debería intentar regular también un poco el abuso del derecho, ¿no? Que pudieras obtener a la luz de un régimen de propiedad industrial, pues la competencia económica tendría por objeto modular que esos derechos exclusivos no se conviertan en una herramienta para generar prácticas desleales que perjudiquen a los demás agentes o bien al consumidor. Entonces, y un poquito de lo que estaban comentando antes, pues creo que también es la invitación a que los profesionales otra vez veamos un poco fuera de la caja, ¿no? Tratar de buscar la manera de ir introduciendo poco a poco asuntos relacionados con propiedad intelectual dentro de la agenda de la comisión, para poco a poco todos ir aprendiendo y pues la ley ahí está y permite que se haga este tipo de planteamientos. Una cosa es que no estén acostumbrados y que no los resuelvan o que no los hayan visto, y otra cosa es que no se pueda jurídicamente hablando intentarlo, ¿no? Yo creo que se puede intentar a través de 2 maneras. Bueno, de muchas maneras, todas son válidas, pero una de ellas es presentar denuncias por prácticas anticompetitivas relacionadas con propiedad intelectual, de manera que se fuerce a la comisión a meterse en estos asuntos, como habíamos platicado. La otra es presentar consultas. En la Comisión de Competencia, la ley de competencia económica establece el régimen de las consultas y consultas con efecto vinculante en materia fiscal, que se ha utilizado muy poco. Entonces yo creo que someter consultas que obligue a la comisión a pensar y a ver cómo está el derecho comparado para que la propiedad industrial y la competencia económica pues se brinquen, porque pues son, como decía Mauricio, son al final 2 caras de regulación de un monopolio. ¿Dónde entra la competencia? Donde la propiedad intelectual va más allá de lo que permite el derecho de propiedad intelectual, debe intervenir la Comisión de Competencia. Y dentro adelante, Javier. Nada más voy a contar un par de comentarios adicionales, que es que en la agenda actual de la competencia económica hay 2 asuntos fundamentales. Uno, que es la aplicación privada de los derechos de competencia económica, que son las demandas ya por la vía directa a tribunales por violación a las leyes de competencia. Este es uno de los temas que ahora que ahora tienen mayor ocupada a los estudiosos de la materia. Y la otra es la relación entre competencia económica y competencia desleal, porque tuvimos en competencia económica un aflojamiento de la política antitrust como efecto de la influencia de la Escuela de Chicago en competencia económica. En competencia económica llegó a pasar lo que se llegó a decir de la política industrial, ¿no? Que se decía que la mejor política industrial era la que no existía. En competencia económica llegó a pasar algo similar. Se decía que la mejor política de competencia era la que no existía, ¿no? Y ahora, después de ese aflojamiento, ahora empieza otra vez un intento de fortalecer las políticas de competencia a nivel global. Y la otra de las maneras por las cuales se está intentando fortalecer es a través de los derechos de propiedad intelectual relacionados con competencia económica. Sí, de acuerdo. Marce, ¿alguna pregunta más?
No, yo le quería preguntar a Javier, en este momento, ¿qué hay pendiente en la mesa de la comisión? Así como, ¿qué asuntos están El pendientes de entorno resolverse? digital. Exactamente, que pudieras compartir con nosotros. Pues el asunto más relevante es el de energía y competencia económica, tanto por los gaseros, el control de, bueno, perdón, otro paréntesis, la competencia económica en el actual régimen va a ir en el ámbito del control de precios, un incremento de los controles de precios, que tiene que ver mucho con la política del régimen actual. Lo vemos ya en el intento de control de precios del gas LP. Entonces, ese es un asunto de tortilla caliente, y el otro que tendremos que ver cómo se desarrolla fue la reciente sentencia, bueno, proyecto de sentencia de la ministra Loretta Ortiz sobre la desestimación de la acción de constitucionalidad contra la ley de energía eléctrica, que anticipa en cierta manera la negociación de la reforma energética por parte del Congreso de la Unión. Hay que estar muy al pendiente de este proyecto de sentencia, porque en este proyecto de sentencia avala completamente la iniciativa de ley de reforma eléctrica que planteó Manuel López Bartlett. Obrador. ¿No? Oye, yo nada más quería recordar, Javier, que también la ley de competencia, en algunos casos, apoya los derechos de propiedad intelectual cuando su ejercicio se considera pro competencia. Por ejemplo, caso concreto, el de la NOM 051, en donde contra lo que todas las autoridades del sector planteaban, básicamente Profeco, Cofepris, Secretaría de Salud, etcétera, el pronunciamiento de la Comisión de Competencia fue en el sentido de que la privación de la utilización de personajes en los empaques de los productos era una conducta anticompetitiva porque no, pues digamos, no se justificaba esta limitación, esta privación de un derecho incluso de libertad de expresión comercial para los fines que se perseguían y que no estaban ni siquiera comprobados científicamente, ¿no? Entonces, yo creo que eso vale la pena también resaltarlo, porque no necesariamente siempre la regulación de competencia es un límite al ejercicio de los derechos de propiedad intelectual, sino que en muchas oportunidades o circunstancias puede apoyar a que el ejercicio sea libre y conforme a la naturaleza de los propios derechos. Así es, así es. Esto es porque la ley de competencia en las prácticas monopólicas relativas establece lo que es la regla de razón, que quiere decir que las limitaciones a la competencia tienen que justificarse y tiene que haber un equilibrio entre las razones por las cuales se quiere justificar y las razones por las cuales se quiere evitar. Y las razones por las cuales se quiere evitar, como en este caso la NOM 051, pues utiliza argumentos, pues como tú dices, no centrados en la ciencia, y cuando la restricción es mayor que el fin que se pretende evitar, ¿no? El tema de la proporcionalidad de las limitaciones, en eso la Comisión, el tema de competencia económica y propiedad industrial tiene mucho que ver con lo que se llama la doctrina de las restricciones accesorias, que es que la restricción que se establece a la propiedad industrial tiene que estar justificada en función de los límites que se pretende poner a las limitaciones. Y en el caso de los personajes se determinó que van más allá, los fines que se pretende proteger, que es, digamos, evitar que los niños consuman productos chatarra, pues va más allá de lo que se quiere lograr con la limitación, ¿no? Es claramente una norma desproporcionada y por tanto pues restrictiva de la competencia, ¿no? Correcto. La doctrina de las restricciones accesorias es una norma que ya está, es el típico ejemplo de lo que mencionamos ahorita, Mauricio, de una norma que a nivel mundial ya está introyectada por las autoridades de competencia y que aquí ni siquiera ha sido enunciada en un solo pronunciamiento, ¿no? Para que veas lo lejos que estamos de esta conjunción entre propiedad intelectual y competencia económica. Pero sí,
la competencia económica no tiene que considerarse siempre un enemigo de la propiedad intelectual. Sí, al final del día hay que verlo como una oportunidad de también defender a nuestros clientes en materia de propiedad intelectual, ¿no? Y a mí me parece muy interesante el mecanismo de consulta que compartes, porque puede ser la manera de ir introduciendo de poco a poco, ¿no? Además de que las asociaciones puedan hacer lo propio, pero es una manera de ir introduciendo de manera paulatina, pero como la humedad, o sea, poco a poco, pero de repente ahí estamos, el tema de la propiedad intelectual dentro de la agenda de la COFESE, ¿no? Además de que esperemos que en breve se resuelva su situación dentro de la estructura del gobierno y que pudiéramos tener una comisión fuerte y lista para resolver los asuntos que al final del día beneficien al público en general, ¿no? Hay un área de la propia comisión que se llama el área de promoción a la competencia. Esta organiza concursos, organiza debates, organiza carteles, publicaciones. Publicaciones. Yo creo que por ahí, en la Dirección General de Promoción a la Competencia, habría que hacerlo un poco más pro bono, no buscando el fin nada más de defensa de los clientes, sino un interés genuino de promoción de la propiedad intelectual, para a través de esa área familiarizar a la Comisión de Competencia y luego eso que permeara el resto de la comisión. Javier, pues lamentablemente el tiempo siempre se nos viene encima con temas tan interesantes. En lo personal, pues te quiero agradecer mucho que hayas aceptado esta invitación para estar con nosotros en Abogacía Trabajando, hablando con propiedad intelectual. Solamente fue una probada de la gran cantidad de temas que pues tenemos que abordar en términos de derechos como los de propiedad intelectual o propiedad industrial, sobre todo, que están diseñados para competir, y la regulación de competencia, que al final es justamente pues este entorno dentro del cual tenemos que analizar las decisiones que toman a veces los titulares de derechos. Me ha parecido de lo más interesante los conceptos que nos has expuesto esta mañana, y te agradezco mucho pues, por la oportunidad de intercambiar ideas y conceptos contigo. Marce. Muchas gracias Mauricio, por la invitación. Muchas gracias, Javier, encantados de tenerte. Esta es tu casa, ojalá podamos tener la oportunidad de platicar en otra ocasión. Claro que sí, muchas gracias, Marcela. Gracias y buenos días. Buenos días. Qué interesante los comentarios que compartió con nosotros Javier, y sobre todo que nos abren los ojos a la manera en que podemos ampliar el ejercicio de nuestra práctica, ver la competencia económica como un elemento más a través del cual podemos proteger a nuestros clientes y titulares de derechos de propiedad intelectual. Muy, muy interesante. Una perspectiva, yo creo que muy refrescante, Marce, y que pues nos invita a reflexionar mucho en el futuro sobre estos temas. Muchas gracias. Definitivo.